Nunca imaginé que la historia más importante de mi familia empezaría en silencio. No con un grito, no con una pelea, no con un anuncio grandioso, sino con un silencio tan profundo que parecía tener peso. Un silencio que se clavó entre nosotros sin pedir permiso. Y en medio de ese silencio estaba ella, Mariela, mi cuñada, la misma de la que tanto se burlaron durante años, la misma a la que subestimaron, ignoraron y hasta ridiculizaron, sin conocer la verdad que llevaba en el corazón, la misma mujer que terminaría convirtiéndose en la pieza que faltaba en nuestra historia, aunque nadie lo sabía todavía. Yo me llamo Elías, y fui testigo directo de cada palabra mal dicha, de cada mirada de desprecio y de cada gesto de superioridad que le dedicaron desde el primer día que cruzó la puerta de nuestra casa. No porque ella hiciera algo para ganarse ese rechazo, sino porque en nuestra familia había una lista invisible de expectativas de las que era difícil escapar. Y Mariela, con su voz suave, su ropa sencilla y sus ojos tímidos, no encajaba en nada de lo que los demás querían. El primero en atacarla fue mi hermano mayor, Esteban, aunque lo disfrazaba de bromas inocentes. Le decía cosas como, «Ay, Marielita, ¿no te queda grande la cocina?», mientras los demás soltaban risitas bajas. Ella sonreía, siempre, como si no pasara nada. A veces parecía que las palabras se le resbalaban. Otras veces, cuando creía que nadie la veía, respiraba hondo, cerraba los ojos y apretaba los dedos, como si estuviera sujetando una cuerda invisible que solo ella podía sentir. Mi madre tampoco la quería mucho. No se lo decía directamente, pero su indiferencia hablaba más claro que cualquier frase. Cuando Mariela entraba en la casa, mamá apenas levantaba la mirada del mantel que bordaba, como si la presencia de esa muchacha no mereciera ni una reacción mínima. La única que parecía tolerarla un poco era mi hermana menor, Sofía, aunque más por diplomacia que por cariño. Con ella, las conversaciones eran frías pero correctas, casi como hablar con una empleada nueva que todavía no se gana confianza. Y yo solo observaba. Siempre he sido el observador de la familia, el que nota lo que nadie más ve. Y desde el principio hubo algo en Mariela que me hizo sospechar que no era tan sencilla como los demás creían. Había una profundidad en sus ojos oscuros, una especie de historia larga y silenciosa que ella jamás contaba, pero que estaba ahí, presente en cada movimiento. Cuando mi hermano Diego, el segundo de la familia, anunció que se casaría con ella, todos creyeron que había perdido la cabeza. ¿Casarte? ¡Con ella!, dijo mamá, llevándose la mano al pecho. «Pero si ni sabemos de dónde salió». «Las cosas tienen su tiempo, hijo», agregó Esteban. «No tomes decisiones rápidas solo porque estás encaprichado». Diego, sin embargo, nunca se defendió con demasiada fuerza. Solo decía, «Es la mujer que amo, y la amo por razones que tal vez ustedes aún no entiendan». Esa frase quedó flotando en el aire. «Aún no entiendan». En ese momento, nadie tomó importancia a ese «aún». Hoy, pienso que fue la advertencia más clara que pudimos haber recibido. Pero lo peor ocurrió unos meses después, la noche en que Mariela cometió un error que la familia jamás olvidó. O eso creíamos en ese momento. Se trataba del cumpleaños número 50 de mamá, un evento enorme, lleno de primos, tíos, colegas, vecinos, todos bien vestidos, todos pendientes de las apariencias. Y ahí estaba Mariela, entrando con Diego, usando un vestido azul cielo, que aunque simple, le quedaba hermoso. Pero a los ojos de mi familia, lucía como si hubiese llegado vestida demasiado sencillo para la ocasión, como diría Esteban más tarde. Yo estaba sirviendo bebidas cuando escuché a mamá murmurarle a una vieja amiga, «Pobrecita, no tiene estilo.
Diego pudo haber elegido mejor, y la amiga respondió, a veces los hombres se encariñan con lo que creen que pueden arreglar. Ambas rieron como si hubieran descubierto un chisme digno de revista. Mariela, que pasaba justo detrás, fingió no escucharlo. Pero yo vi cómo tensó los hombros, vi cómo apretó los labios, vi cómo su mirada se perdió en un punto indefinido, como si estuviera tratando de tragarse una espina. La noche continuó con más comentarios velados, más de los que quiero recordar. Pero el colmo fue cuando Esteban, borracho, decidió hacer un discurso improvisado. Levantando la copa, dijo, y brindemos también por la nueva integrante de la familia, Marielita, que ojalá algún día alcance nuestro nivel. Pero bueno, todos empezamos desde abajo. Todos rieron, algunos incómodos, otros con entusiasmo. Mariela bajó la mirada. Diego se puso tenso. Yo quise intervenir, pero Diego me miró, negando con la cabeza. Una negación suave, casi imperceptible, como si me dijera, no todavía. Y ahí volvemos al silencio. Ese silencio después de la burla. Ese silencio que nadie notó excepto ella y yo. Porque en ese instante, por primera vez, vi algo en ella romperse. Pero también vi otra cosa encenderse. Una decisión. Una chispa, una fuerza silenciosa que no había mostrado antes. Una fuerza que, tiempo después, pondría nuestra casa patas arriba. Una fuerza que revelaría secretos que no estábamos preparados para escuchar. Una fuerza que demostraría, con brutal claridad, que Mariela no solo importaba. Era, de hecho, la pieza que faltaba en nuestra historia, y que sin ella todo habría caído desde mucho antes. Pero esa noche, mientras la música seguía y los invitados hablaban como si nada hubiera pasado, Mariela caminó hacia el balcón, sola, con la copa llena, con un dolor que apenas sabía cómo sostener. Y yo, sin pensarlo demasiado, la seguí. No sabía que esa decisión cambiaría mi vida también. El balcón estaba casi oscuro cuando salí detrás de ella. Las luces cálidas del salón apenas alcanzaban a iluminar el marco de la puerta, y más allá solo estaba la noche, el aire fresco y el sonido lejano de los grillos. Mariela estaba apoyada en la baranda, sosteniendo la copa con ambas manos, como si necesitara hacer fuerza para no dejarla caer. Sus hombros subían y bajaban de manera irregular, y por un momento pensé que estaba llorando. Pero cuando me acerqué, vi que no había lágrimas. Su rostro estaba completamente seco. Era peor que llorar. Era la calma profunda de alguien que acaba de tomar una decisión. ¿Estás bien?, pregunté despacio. No quería asustarla ni invadir su espacio, pero tampoco podía fingir que no había visto lo que ocurrió adentro. Ella tardó unos segundos en contestar. «Estoy acostumbrada», dijo finalmente, con una voz que casi se rompía, aunque no lo hizo. «No deberías estarlo», respondí con un tono que me salió más firme de lo que esperaba. Mariela esbozó una sonrisa pequeña, una sonrisa triste, de esas que parecen pedir perdón sin motivo. «Elías, tu familia es fuerte, directa, a veces dura». Se giró apenas para verme de perfil. «No espero que cambien por mí». «Pero no deberían tratarte así», repliqué. Ella soltó un suspiro largo, tan largo que parecía que llevaba años guardándolo. «No están obligados a aceptarme», dijo. «Sí lo están», insistí, «porque eres parte de esta familia ahora». Mariela no respondió, pero sus dedos comenzaron a dar pequeños golpecitos contra la copa, como si estuviera pensando en algo mucho más grande de lo que yo podía imaginar. «¿Sabes?», dijo de repente, «la gente suele burlarse de lo que no conoce o de lo que teme». Esa frase me dejó helado. No era algo que diría una chica tímida o insegura. Era una frase que cargaba historia, aprendizaje, heridas y experiencia. Ahí lo sentí por primera vez. Mariela no era tan sencilla como todos creían.
Algo en su pasado brillaba como una luz oculta bajo un mantel, esperando el momento justo para revelarse. ¿Temen qué?, pregunté. Ella dudó, se mordió el labio, bajó la mirada y negó suavemente. «No es momento de hablar de eso», dijo. «Pero gracias, por seguirme, de verdad». Su voz se suavizó, y por primera vez esa noche sonrió con sinceridad. De pronto, la puerta del balcón se abrió de golpe. Era Diego. Se notaba que había dejado la fiesta a medias, porque tenía la corbata desajustada y la expresión dura, de esas que aparecen cuando uno ha llegado al límite. «Amor», dijo, acercándose a Mariela, «¿estás bien?». Ella pasó rápidamente de la vulnerabilidad a la calma, otra vez esa máscara silenciosa que usaba para protegerse. «Estoy bien, Diego. Solo necesitaba un poco de aire». Mi hermano apretó los dientes. Él sí había escuchado lo que dijeron de ella. Él sí había sentido la crueldad disfrazada de broma. Y aunque quería explotar, sabía que hacerlo solo empeoraría las cosas. «No vuelvas a quedarte sola», le dijo en voz baja, casi suplicándole. «No quiero que pases por esto sin mí». Mariela levantó la mano y le acarició la mejilla. «Estoy contigo», susurró. «Eso es suficiente». Era increíble cómo se transformaba cuando estaba con él. Con nosotros parecía pequeña, tímida, pero con Diego aparecía la verdadera Mariela, firme, profunda, llena de fuerza callada. Me di la vuelta para dejarlos solos, pero Diego me llamó. «Gracias, hermano», me dijo, sin que Mariela lo escuchara. «Gracias por estar aquí con ella». Asentí y regresé al interior, donde la música había subido de volumen y la fiesta seguía como si nada. Pero algo había cambiado, no en la familia, en mí. Por primera vez, no solo observaba, ahora entendía, ahora veía, y ahora tenía dudas que nunca había tenido antes. Unos días después del evento, Diego invitó a todos a una pequeña cena en su apartamento. Dijo que quería limpiar el ambiente después del cumpleaños de mamá. Obviamente, nadie admitió tener la culpa. Cada uno se presentó con una sonrisa hipócrita y comentarios amables, como si la burla colectiva hubiese sido una simple exageración. Cuando Mariela abrió la puerta, llevaba un suéter beige sencillo, el cabello recogido y una expresión tranquila. Pero la tranquilidad no era su misión. Esta vez era otra cosa, como un tipo de paciencia demasiado madura para su edad. «Pasa, Esteban», dijo ella, con una serenidad que descolocó a mi hermano mayor. «Qué bueno que viniste». Él se quedó helado por un segundo. Tal vez esperaba que ella estuviera resentida o molesta. Pero no, Mariela no jugaba en la superficie. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Mientras todos se acomodaban, noté que mamá la observaba con detenimiento. Algo en la actitud de Mariela la incomodaba. Tal vez su calma, tal vez su compostura, tal vez el simple hecho de que, pese a todo, Mariela no se encogía. La cena transcurrió aparentemente normal. Conversaciones superficiales, preguntas forzadas, risas que no llegaban a los ojos, hasta que Sofía, mi hermana menor, soltó la frase que encendió la chispa. «Mariela, ¿qué hacía tu familia antes? Nunca hablas de ellos». El silencio cayó como una manta pesada. Mariela dejó el tenedor en el plato con una suavidad casi inquietante. «Mi familia», repitió, como si estuviera seleccionando cuidadosamente cada palabra. «Digamos que tenían una vida muy distinta a la de ustedes». Mamá arqueó una ceja. «¿Distinta cómo?», preguntó con ese tono curioso que usaba cuando quería encontrar fallas. Mariela la miró directo, por primera vez en la noche. Sus ojos no temblaron. «Distinta en todo», dijo. Esteban soltó una risa nerviosa. «Eran humildes», o... Mariela sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa tímida, fue una sonrisa llena de significado. «Humildes no es la palabra que usaría», respondió.
La mesa entera se quedó congelada. Yo sentí un escalofrío. Diego la miró de reojo, como si supiera que ella estaba a punto de decir algo grande, o como si temiera que lo dijera. ¿Y qué palabra usarías?, pregunté yo, sin poder contener la curiosidad. Mariela apoyó las manos sobre la mesa, entrelazó los dedos y dijo, con voz firme, «privilegiados». La palabra cayó como un balde de agua helada. Mamá parpadeó, confundida. Esteban abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero no encontró ninguna broma que encajara. Sofía frunció el ceño. Yo sentí que el mundo giraba hacia un lado inesperado. Privilegiados. No era lo que nadie esperaba. Y fue ahí, justo ahí, cuando me di cuenta de que la historia de Mariela era mucho más grande que cualquiera de nosotros imaginaba. La palabra quedó suspendida en el aire como un hilo invisible que nadie se atrevía a tocar. Privilegiados, dicho por Mariela, con una calma tan controlada que parecía más una declaración que una simple respuesta. Y sin embargo, lo más extraño fue lo que ocurrió después. Nadie habló. Por primera vez desde que la conocíamos, Mariela había pronunciado algo que no se ajustaba a la imagen que todos habían construido sobre ella. Y esa sola palabra tenía el poder de desarmar cada prejuicio. Diego la miró con una mezcla de sorpresa y resignación, como si hubiese sabido que este momento llegaría tarde o temprano. Pero no intervino. Dejó que fuera ella quien marcara el ritmo de la conversación. Finalmente, mamá fue la primera en recuperar la voz. ¿Privilegiados? ¿En qué sentido?, preguntó, tratando de sonar casual, pero con un filo evidente en el tono. Mariela respiró hondo, como si necesitara fuerza para seguir. Mi familia tenía recursos, mamá dijo, dirigiéndose a ella por primera vez así. Muchos recursos. Mamá tragó saliva. ¿Y por qué dices tenía?, insistió. Ahí, por primera vez, los ojos de Mariela se entristecieron de verdad. Porque ya no están, respondió simplemente. El silencio volvió a caer. Sofía entrelazó las manos, incómoda. Esteban miró su copa. Mamá frunció los labios, sin saber si debía preguntar más o dejarlo ahí. Pero yo no pude evitarlo. ¿Qué pasó, Mariela? Ella parpadeó un par de veces, como si tratara de decidir cuánto podía revelar. Lo contaré, dijo al fin. Pero no hoy, no así. Diego torció el gesto. Sabía que abrir esa puerta sería un camino del que nadie regresaría igual. Y quizás, por eso, puso una mano sobre la de Mariela, como recordándole que no estaba sola. Mamá, sin embargo, no parecía satisfecha, pues si tu familia tenía tantos recursos, dijo con un tono afilado, nunca lo demostraste. Mariela la miró, tranquila, porque no vine aquí a demostrar nada. Y esa frase fue la primera grieta real en la armadura de juicio de mi familia, porque la sinceridad con la que la dijo era imposible de ignorar. No había orgullo, no había soberbia, solo una contundente afirmación de identidad. Pero Esteban, incapaz de quedarse callado, soltó. ¿Y qué pasó con todo ese privilegio? ¿Se acabó de repente? Mariela bajó la mirada, pero no por vergüenza, sino por dolor. Sí, susurró. En un solo día. Diego cerró los ojos, como si ese recuerdo también fuera suyo. O quizá porque había presenciado lo que nadie más sabía. Yo sentí un nudo en la garganta. No pregunté más. Ella tampoco explicó. Aquella cena, que pretendía limpiar el ambiente, terminó dejando más preguntas que respuestas. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendimos que algo había detrás de Mariela. Algo grande, algo oscuro. Algo que no encajaba con la imagen frágil e inofensiva que todos habíamos imaginado. Durante las semanas siguientes, la tensión en la familia se volvió una presencia constante. Mamá parecía más curiosa que nunca, Sofía más atenta, Esteban más cínico,
Pero lo más inquietante era Diego. Lo veía preocupado, como si temiera que la verdad de Mariela despertara algo en la familia que él prefería mantener dormido. Una tarde, mientras visitaba la casa de mis padres, encontré a mamá revisando una caja de fotografías antiguas. Cuando me vio, escondió algo rápidamente bajo una carpeta. «¿Qué es eso?», pregunté. «Nada», respondió ella, demasiado rápido. «¿Son fotos?» «Elías, no seas entrometido». Me acerqué, tomé la carpeta y la abrí antes de que pudiera detenerme. Lo que vi me dejó sin habla. Era una foto de Mariela, mucho más joven, quizá adolescente, vestida con un uniforme escolar elegante, de esos que solo usan niñas de colegios privados muy caros. Pero eso no era lo sorprendente. Lo sorprendente era que a su lado estaba un hombre mayor, trajeado, con un porte imponente, y llevaba una mano protectora sobre el hombro de Mariela. «¿De dónde sacaste esto?», pregunté. Mamá frunció los labios. «La encontré en un periódico antiguo que estaba usando para envolver unas cosas», dijo. La reconocí al instante. «¿Y qué dice el artículo?». Mamá dudó. Luego, como quien se rinde, sacó la hoja completa. En la parte inferior decía: «Empresario Fernando Robledo aparece con su hija en la inauguración del nuevo complejo familiar. Fernando Robledo». Ese nombre lo conocía todo el país en su momento. Un magnate industrial, dueño de empresas, cadenas, propiedades, millones, influencia, poder. «¿Hija?», pregunté, incrédulo. «Mariela es...». «Mamá», me interrumpió. «Si esta foto es real, Elías, tu cuñada no solo venía de una familia privilegiada, venía de una familia rica, muy rica». Mi mente dio vueltas. «¿Y por qué ocultarlo?», pregunté. Mamá se encogió de hombros. «Quizá perdió todo. Quizá no quiere recordarlo. Quizá es una impostora. No lo sé». Pero sus ojos brillaban con algo que me incomodó. Curiosidad mezclada con desconfianza. «Mamá», dije con firmeza, «no invada su pasado». «¿Y si su pasado nos afecta?», respondió con frialdad. No supe qué contestar. Esa noche no pude dormir. La imagen de la niña en la foto, con esos ojos tan parecidos a los de la Mariela adulta, me perseguía. ¿Qué había pasado con su familia? ¿Por qué había perdido todo en un día? ¿Por qué ese silencio cargado de historia? Y sobre todo, ¿por qué Diego no nos contó nunca nada? Los días pasaron y la tensión aumentó. Mi familia empezó a observarla más de cerca, casi como si esperaran encontrar una mentira escondida en su forma de respirar. Pero Mariela seguía siendo la misma, amable, educada, tranquila, con ese silencio que empezaba a sentirse demasiado perfecto. Una noche, Diego me llamó. Elías dijo en voz baja: «Necesito hablar contigo». Fui a su apartamento. Él parecía agotado, como si llevara semanas sin dormir. «¿Qué pasa?», pregunté. Él respiró profundo. «Creo que ya no puedo seguir protegiéndola solo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Protegerla de qué?». Diego me miró con una mezcla de amor y miedo. «De la verdad», dijo. Y en ese instante lo supe. La historia de Mariela no era solo trágica, era peligrosa. Para ella, para Diego y quizá para todos nosotros. La palabra verdad cayó entre nosotros como una piedra en un estanque silencioso, creando ondas que no podía medir, pero que ya sentía llegar hacia mí. Diego nunca había sido dramático ni exagerado. Si él decía algo así, era porque lo creía de verdad, porque lo llevaba cargando encima como un peso silencioso que ya no podía sostener. «Diego», dije, sentándome frente a él. «¿Qué verdad?». Pasó ambas manos por el cabello, como si necesitara despejar su mente antes de hablar. «No sé por dónde empezar», murmuró. «Por el principio», le sugerí, «o por donde duele menos». Él soltó una risa amarga. «No hay parte que duela menos, Elías. Todo duele». Me incliné hacia adelante. «Hermano, confía en mí». Diego cerró los ojos durante unos segundos. Cuando los abrió,
Estaban llenos de cansancio, como si hubiese envejecido años en semanas. Tú viste la foto, ¿verdad? Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Cómo sabes? Mamá me llamó, dijo. No tardó ni 2 horas después de encontrarla. Asentí, sin intentar negarlo. La vi, admití. Era tu Mariela. ¿Y el hombre era? Su padre, terminó Diego. Fernando Robledo. Ese nombre, aunque de otra época, seguía teniendo peso. Robledo había sido más que rico, había sido un imperio. Y ahora, ese imperio parecía tener un vínculo directo con la mujer que mi familia había tratado como si no valiera nada. Entonces es cierto, susurré. Sí, respondió Diego, pero eso es solo la superficie. Se hizo un silencio largo, pesado. Podía sentir que lo que venía no era solo una historia triste, era algo más profundo. Hace unos años comenzó Diego, cuando todavía no la conocía. La familia Robledo cayó en una crisis brutal. Todo salió en las noticias, pero la gente nunca supo los detalles. Se habló de malas inversiones, de movimientos riesgosos, de errores administrativos, pero la verdad es que no fue un error. ¿Qué fue? Diego apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos, como si prepararse para decirlo requiriera fuerza física. Fue traición. La palabra se me clavó como un dardo. ¿De quién?, pregunté. De alguien muy cercano a ellos, respondió Diego. Alguien que conocía cada rincón del negocio, alguien que sabía exactamente dónde golpear para derrumbarlo todo. ¿Y qué tiene que ver Mariela con eso? Diego levantó la mirada. Sus ojos estaban afilados, serios. Tiene todo que ver, porque el traidor era su tío. Me quedé sin aire. El hermano de su padre. Sí, un hombre ambicioso y cruel, dispuesto a cualquier cosa por quedarse con la fortuna familiar. Y cuando se descubrió lo que hizo, Diego tragó saliva. No solo destruyó la empresa, también destruyó a la familia. ¿Cómo?, susurré, incapaz de imaginarlo. Diego respiró hondo. El padre de Mariela sufrió un infarto cuando los bancos congelaron sus cuentas. Su madre cayó en una depresión severa y no sobrevivió. Ella lo perdió todo en un solo día. Familia, hogar, seguridad, nombre. Me quedé helado. Era casi imposible asociar esa tragedia con la mujer tranquila que conocíamos. ¿Y su tío? Diego apretó la mandíbula. Él desapareció del país. Se llevó dinero, contactos, documentos, todo. Y hasta hoy no se sabe dónde está. Me pasé la mano por la frente. Entonces, Mariela, ¿quedó sola? No del todo, dijo Diego. Su padre la dejó protegida en algunas cosas antes de morir, pero ni siquiera él sabía que su propio hermano lo traicionaría. Mariela era joven, vulnerable, y lo peor, hizo una pausa. Es que su tío la busca. Sentí un vuelco en el estómago. ¿La busca? ¿Para qué? Para asegurarse de que no recupere lo que él robó. Un silencio mortal llenó la habitación. Diego continuó. Cuando él huyó, dejó cabos sueltos, documentos, papeles, archivos, cosas que, si Mariela encontrara, podrían incriminarlo. Y él lo sabe. El aire se volvió pesado. Por eso ella desapareció. Cambió de ciudad, cambió de vida, dejó el apellido y decidió empezar de cero, con el nombre de su madre. Me llevé una mano al pecho. Era demasiado para procesarlo. ¿Y tú cómo supiste todo esto? Me lo contó, respondió Diego. La primera noche que salió en las noticias, la captura de uno de los socios del tío. Se asustó, lloró, y no quiso seguir ocultándome lo que cargaba. Me dijo que no quería que yo entrara en una familia con secretos, que prefería que yo la dejara a que viviera con miedo. ¿Y tú la dejaste?, pregunté en tono casi ofensivo. No, respondió Diego, firme. La protegí y he intentado protegerla desde entonces. Pero ahora, sus ojos se humedecieron ligeramente. Ahora siento que se nos escapa. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Mariela es fuerte, Elías.
muy fuerte. Pero esa fuerza es una barrera, y temo que nuestra familia, con sus juicios, sus burlas, su orgullo, esté empujándola al límite otra vez. Diego, dije, ¿ella está en peligro ahora? Diego dudó, y esa duda me hizo sentir un miedo nuevo. No lo sé, respondió, pero cuando empezaron las preguntas, cuando mamá encontró la foto, cuando Mariela dijo, ¿privilegiados? Vi algo en sus ojos que no había visto desde que la conocí. ¿Qué viste? Pánico. La palabra fue como un golpe. Ella sabe algo, añadió Diego. Algo que no está diciendo. Y si la presionamos, temo que desaparecerá otra vez. Me quedé en silencio. Diego se sentó a mi lado, derrotado. «Hermano», dijo, «necesito tu ayuda. Necesito que estés de su lado. Que seas sus ojos cuando yo no pueda estar, que la cuides, porque siento que lo peor aún no ha empezado. Mi corazón latía con fuerza. Lo haré, dije sin dudar. Ella es parte de esta familia, y no la dejaremos sola. Diego cerró los ojos, aliviado, pero yo sabía que esa calma sería breve, porque si un hombre capaz de destruir un imperio buscaba a Mariela, entonces ninguno de nosotros estaba preparado para lo que venía. La noche después de hablar con Diego, no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, escuchando el tic-tac del reloj como si cada movimiento escondiera una advertencia. La historia del tío de Mariela, la traición, el colapso de la familia Robledo, todo era demasiado grande, demasiado oscuro, demasiado peligroso para ignorarlo. Y sin embargo, Mariela lo había estado cargando sola todo este tiempo, soportando las burlas, los juicios y los comentarios hirientes como si fueran simples molestias, sin permitir que nadie viera la verdad detrás de sus silencios. Pero ahora que sabía, cada gesto suyo empezaba a tomar un nuevo significado. La forma en que miraba de reojo cuando sonaba un teléfono desconocido. El modo en que se tensaba cuando veía un auto estacionado demasiado tiempo frente a su edificio. Los silencios que parecían más que timidez. Parecían precaución, supervivencia, y nadie lo había notado. Nadie excepto Diego. Y ahora, yo. 2 días después, Diego me pidió que lo acompañara a su consultorio. Él trabajaba como fisioterapeuta en una clínica pequeña, en un edificio antiguo. Cuando llegué, estaba revisando expedientes con una expresión que no le había visto antes. Preocupación mezclada con cansancio, mezclada con miedo. «Gracias por venir», dijo apenas entré. «¿Qué pasó ahora?» Diego me hizo una seña para que cerrara la puerta del consultorio. Luego sacó su celular y lo puso boca abajo sobre la mesa. «No quiero que esto salga de aquí», advirtió. «Ni siquiera a mamá», asentí. Ayer por la noche comenzó. Mariela recibió un mensaje. Sentí el estómago apretarse. «¿De quién?» Diego negó con la cabeza. No tenía número. No tenía identificación. Nada. Solo el mensaje. ¿Qué decía? Diego respiró hondo, como si repetirlo le costara. «Todavía no has aprendido a callar». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «¿Y Mariela?» «Entró en pánico», admitió Diego. «Pasó toda la noche despierta, revisando puertas, ventanas, cámaras, como si esperara que alguien apareciera. Yo traté de calmarla, pero no pude. Nunca la había visto así. Yo tampoco sabía qué decir. ¿Crees que fue él?», pregunté. Diego no respondió enseguida. «No tengo pruebas», dijo finalmente. «Pero sé cómo reacciona ella cuando ese hombre aparece en su vida, aunque sea en forma de amenaza. Y sí, creo que fue él, o alguien que trabaja para él». Me pasé la mano por la cara. «Tenemos que protegerla». «Sí», respondió Diego, «pero necesito algo más que eso. Necesito que observes a la familia. Siento que alguien de nosotros la está presionando demasiado. Y si la empujan en el momento equivocado, podría correr. Y si corre, Elías, no sé si la volveré a ver». Su voz se quebró un poco.
Diego, mi hermano, el más calmado, el más centrado, el más fuerte, estaba temblando. Eso lo dijo todo. La tensión no tardó en manifestarse. Esa misma tarde, mamá organizó una comida familiar, improvisada, claramente con la intención de hablar de Mariela, y aunque Diego trató de convencerla de no asistir, Mariela fue igual. No por obligación, sino porque, según ella, no quería dar motivos para más preguntas. Cuando llegamos, mamá estaba preparando un té con la intensidad de quien prepara un interrogatorio. «Siéntense», ordenó apenas cruzamos la puerta. Esteban y Sofía ya estaban ahí, como si hubieran recibido el mismo llamado urgente. Mariela se sentó con elegancia, aunque llevaba consigo una tensión sutil que solo Diego y yo podíamos notar. Su espalda recta, su mandíbula apretada, su respiración lenta, señales claras de que estaba preparada para defenderse, para callar o para irse, según fuera necesario. Mariela, empezó mamá, con ese tono amable falso que conocíamos de memoria. Hay algunas cosas que necesitamos aclarar. Diego apretó la mano de Mariela bajo la mesa. Ella, en cambio, sonrió. «Claro, señora, estoy aquí para responder lo que pueda». Sofía tomó la palabra. «Tu familia», dijo. «¿Por qué nunca nos hablaste de ellos?» Mariela entrelazó los dedos sobre sus piernas. «Porque no quería que mi pasado definiera mi presente», respondió con suavidad. «Porque lo que viví no era algo para presumir, ni algo que quisiera revivir». Esteban intervino. «¿Y por qué no dijiste que eras rica?» Mariela sonrió con un dejo de tristeza. «Porque ya no lo soy». Mamá soltó la pregunta que todos esperaban. «¿Y cómo perdieron todo? ¿Qué pasó realmente?» Mariela bajó la mirada un instante. Luego la levantó. Su voz salió firme. «Una traición familiar». «No quiero entrar en detalles, pero queremos saber», insistió Esteban. «Es decir, si vamos a convivir contigo, ahí algo cambió en el ambiente». Diego dio un golpe leve en la mesa. «Basta, Esteban. Solo digo que si su pasado puede afectar a la familia». Yo intervine antes de que la discusión escalara. «Nadie aquí tiene derecho a juzgar un pasado que no conoce». Mariela me miró. Por primera vez vi gratitud en sus ojos. Pero entonces, mamá, con esa frialdad suya disfrazada de preocupación, dijo: «Mariela, si hay algo en tu historia que pueda ponernos en riesgo, debes decirlo». La habitación entera dejó de respirar. Diego apretó el puño. Mariela se quedó inmóvil. No reaccionó con miedo, sino con algo muy diferente: decisión. «Si algún día mi pasado los pone en riesgo», dijo con voz suave pero profunda, «seré yo quien se vaya para protegerlos». El silencio fue brutal, demasiado honesto, demasiado noble, demasiado doloroso. Mamá abrió la boca para decir algo, pero Mariela la interrumpió. «Pero sepan esto», continuó. «No me iré porque me lo exijan. Solo me iré si es necesario para su seguridad. No porque me juzguen». Sofía la miró desconcertada. Esteban se quedó callado. ¿Y mamá? Por primera vez en años, no supo qué decir, porque Mariela, sin levantar la voz, había hablado con una dignidad que ninguno de nosotros había demostrado jamás. Cuando salimos de la casa, Diego caminaba con pasos rápidos. Mariela lo seguía en silencio. Yo iba detrás, tratando de entender cómo la situación había escalado tanto. De repente, Mariela se detuvo. Diego también. Ella lo miró con ojos cansados. «No puedo seguir así», susurró. Mi corazón se aceleró. «¿Así cómo?», preguntó Diego. Mariela cerró los ojos, respiró hondo y finalmente habló. «Mi tío encontró mi número». El mundo se detuvo. Diego palideció. «Yo también», ella continuó. «Él está en el país». Y fue en ese momento, ese segundo preciso, cuando entendí que la historia de Mariela no era una tragedia del pasado, era una amenaza del presente, y apenas estaba comenzando.
Cuando Mariela dijo esas palabras, él está en el país, sentí como todo el aire desaparecía a nuestro alrededor. No importaba que estuviéramos en la calle, bajo la luz amarillenta del poste, con los autos pasando detrás de nosotros. El mundo entero pareció detenerse. Diego se quedó congelado, como si las piernas no le respondieran. Yo sentí un nudo tan fuerte en el estómago que me costó incluso mantenerme de pie. ¿Estás segura?, preguntó Diego, con una voz que ya no era suya. Mariela no dudó. Sí, un sí firme, seco, sin espacio para interpretaciones. Un sí que llevaba miedo, pero también resolución. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mariela miró el suelo, como si allí estuviera la respuesta, porque no solo fue el mensaje, dijo. Esta mañana, cuando salí al supermercado, vi a alguien que creí reconocer. Diego dio un paso hacia ella, tenso. ¿Lo viste a él? Mariela negó suavemente. No, pero vi a su hombre de confianza, su chofer, su sombra, un hombre que nunca se separaba de él, ni cuando mi padre vivía. Sentí cómo la piel de mi nuca se erizaba. ¿Estás diciendo que te siguió?, pregunté. No estoy segura, respondió ella, aunque la incertidumbre en su mirada decía lo contrario. Pero lo vi estacionado justo frente al edificio. Cuando yo pasé, fingió mirar el celular, pero su reflejo en la ventana mostraba que me miraba a mí. Diego se llevó las manos al rostro. Dios mío, yo intenté pensar rápido, racional, práctico. ¿Le dijiste algo? ¿Llamaste a alguien? No puedo llamar a la policía, dijo ella. Él no dejó rastros. Nunca los deja. Y si se entera de que lo denuncié, su voz tembló. Él no se detendrá. Diego la tomó por los hombros. No vamos a dejar que te haga daño, dijo con firmeza. No estás sola. Ella lo miró con esos ojos oscuros, llenos de un dolor que intentaba ocultar. Diego, no entiendes, susurró. Él no viene a hacerme daño. Él viene por lo que cree que yo todavía tengo. ¿Y qué tienes, Mariela?, pregunté. Ella cerró los ojos. Algo que mi padre guardó antes de morir, dijo lentamente. Algo que él quería que yo protegiera. Algo que podría destruir al hombre que lo traicionó. Mi corazón dio un salto. ¿Qué es? Mariela abrió los ojos. Tenían brillo, pero no de lágrimas, de determinación. Es un documento, una carpeta, un archivo físico, nada digital, nada rastreable. Y aunque he tratado de olvidarlo, sé exactamente dónde está. Diego se quedó helado. ¿Dónde? Ella respiró profundo. En la casa donde crecí. Diego se llevó una mano al pecho, como si necesitara sostener el corazón para que no se rompiera. Tu casa fue confiscada, demolida, ¿no? Mariela negó suavemente. No toda, susurró, solo la fachada. Pero el sótano no lo encontraron. Mi padre lo construyó para guardar documentos sensibles del negocio. Y cuando todo se vino abajo, él me llevó allí por última vez. Nos quedamos en silencio, escuchando nuestra propia respiración, como si cualquier sonido pudiera alertar a un enemigo invisible. ¿Y tu tío lo sabe?, pregunté. Mariela asintió. Intuye que algo falta. ¿Y si está aquí? Es porque cree que yo voy a buscarlo. Diego dio un paso atrás, como si necesitara procesarlo desde una distancia segura. Entonces, dijo con la voz rota, ¿vas a ir? Mariela no respondió enseguida. Sabía que decir sí significaba entrar en la boca del lobo. Decir no significaba vivir en persecución eterna. Al final, murmuró, tengo que hacerlo. Es la única forma de poner fin a esto. Yo respiré hondo, tratando de mantener los pies en la tierra. No vas sola, dije. Diego me miró, sorprendido. Mariela también. ¿Qué?, preguntó Diego. No la dejaré ir sola, repetí. Si ese hombre está aquí, no la dejaré enfrentarlo sin protección. Soy parte de esto ahora. Y si tú no puedes, Diego, entonces yo voy a ir, interrumpió él, con una firmeza que me sorprendió.
No permitiré que haga esto sin mí. Mariela negó lentamente. No quiero ponerlos en riesgo, dijo. Ya estamos en riesgo, respondí. No por ti, por él. Ella cerró los ojos, con un dolor que parecía venir del fondo de su alma. Elías, Diego, ustedes no entienden el monstruo que estamos enfrentando. Entonces explícanos, dijo Diego, para poder ayudarte. Y finalmente, ella habló. Mi tío no solo traicionó a la familia, dijo en un susurro. Él trabajaba con gente peligrosa, gente que no perdona. Y cuando el negocio colapsó, esa gente lo persiguió. Yo tragué saliva. ¿Criminales? Mariela sostuvo mi mirada. Peor, respondió. Empresarios sin escrúpulos, políticos corruptos, socios que se enriquecen hundiendo a otros. Mi padre nunca quiso entrar en ese juego, pero mi tío sí. Diego apretó los dientes. ¿Entonces lo que buscas en ese sótano puede incriminar a todos ellos? Ella asintió, despacio. Sí. El viento sopló, moviendo su cabello. Era como si la noche misma respirara con nosotros, esperando lo que vendría. Si lo recupero, continuó ella, todo terminaría, para siempre, y no tendría que seguir huyendo. Entonces vamos, dijo Diego, sin dudar. Sí, agregué. Planearemos un día, una hora. No iremos sin cuidado. Mariela nos miró a los dos. Había orgullo en sus ojos. Y miedo. No sé qué hice para merecerlos, susurró. Diego la abrazó. No tienes que merecer nada, dijo. Somos una familia, aunque los demás no lo entiendan todavía. Mariela se quebró un poco en sus brazos, pero solo un poco, porque su fuerza seguía ahí, vibrando en cada palabra, en cada gesto. Esa misma noche recibí un mensaje, un número desconocido. Lo abrí. Era una foto de Mariela, entrando al edificio de mamá. Sentí que el corazón se me detenía. Debajo, un mensaje corto. Ella no debería involucrarlos. La sangre me bajó de golpe. Miré a Diego, miré a Mariela, y supe, sin duda alguna, que ya no se trataba solo de su pasado, ni de un documento, ni de un sótano. Ahora éramos parte de una historia que podía rompernos a todos. Y el hombre en la sombra lo sabía. Sentí cómo la sangre me helaba mientras sostenía el teléfono. La foto seguía allí, iluminando la pantalla como una advertencia escrita con luz. Mariela, entrando al edificio de mamá unas horas antes. El mensaje debajo, corto, directo, calculado. Ella no debería involucrarlos. Diego vio mi cara y se acercó de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó preocupado. Le mostré el teléfono sin decir palabra. Su reacción fue inmediata. Su rostro se tensó, su mandíbula se endureció y su respiración se aceleró. «No», susurró. «No puede ser». Mariela se acercó lentamente, como si temiera ver lo que había allí. Cuando la imagen iluminó su rostro, retrocedió un paso. No gritó, no lloró, no tembló. Ese era el problema. No reaccionó como alguien sorprendido. Reaccionó como alguien que esperaba este momento. «Es él», dijo, apenas audible. «¿Estás segura?», pregunté. «Sí». Él siempre hace lo mismo. Observa primero, envía mensajes después, y cuando está listo, aparece. Nunca cambia su método. Diego se llevó una mano al cabello, desesperado. «Tenemos que denunciarlo». Mariela negó de inmediato. «No, Diego, no entiendes. Él no trabaja solo. Tiene contactos, dinero, gente que prefiere no saber demasiado. Si vamos a la policía sin pruebas, solo lo alertaremos. Y si se siente acorralado...» No terminó la frase. No hacía falta. Todos sabíamos lo que significaba. Pasamos el resto de la noche en el apartamento de Diego. Nadie durmió. Ni siquiera intentamos hacerlo. Mariela permanecía sentada en silencio, mirando un punto fijo, como si tratara de anticipar todos los caminos posibles. Diego estaba inquieto, caminando de un lado a otro. Yo revisaba las ventanas, el pasillo, la calle desde el balcón. Cada sombra parecía un espía, cada auto una amenaza. A las 4 de la mañana
Mariela se levantó de repente. Ya sé lo que tengo que hacer. Diego y yo la miramos, confundidos. Tengo que ir por esa carpeta antes de que él la encuentre. ¡No!, exclamó Diego. Es demasiado peligroso. Si él está aquí, también puede estar vigilando ese lugar. Precisamente por eso, respondió ella. Él sabe que no me atrevería a volver allí, por eso no vigilará el sótano constantemente. Todavía no. Pero cuando sospeche que tengo apoyo, cuando crea que no estoy sola, entonces sí. Yo fruncí el ceño. ¿Y qué estás diciendo? Mariela me miró directamente. Sus ojos estaban tranquilos, fríos, calculados. No era la Mariela tímida que conocimos. Esta era otra versión de ella, una que entendía el juego, que sabía cómo sobrevivir. Tengo que actuar antes de que él sepa que ustedes están involucrados, antes de que note que ya no estoy sola. Si espera que yo siga huyendo, puedo usar eso a mi favor. Diego dio un golpe en la mesa. ¿Quieres ir sola? ¡Estás loca! Mariela no retrocedió. No quiero. Pero sé que es lo más seguro. Si él ve a alguien más conmigo, va a sospechar. Y si sospecha, va a atacar. Diego respiró hondo, tratando de calmarse. Mariela, no puedes enfrentar a ese hombre sola. No otra vez. Ella se volvió hacia él con una ternura que dolía. Diego, he estado sola desde que mi familia murió, susurró. Esto lo he enfrentado sola por años. Ustedes acaban de llegar. No quiero que se conviertan en objetivos. Yo di un paso adelante. Demasiado tarde, dije con firmeza. Ya nos involucró. Ya sabe quiénes somos. Ya vio que no está sola. Aunque no lo supiera antes, ahora sí. Mariela apretó los labios. Sabía que tenía razón. Entonces iremos juntos, dijo Diego, tomando su mano. Ella cerró los ojos, como si esa decisión la partiera por dentro. Está bien, cedió finalmente, pero debemos hacerlo con cuidado, con un plan. Este hombre no perdona errores. A las 6 de la mañana, nos reunimos en la sala con un mapa antiguo del barrio donde Mariela creció. El sótano estaba debajo de lo que ahora era una librería abandonada. Al parecer, el edificio nunca fue demolido por completo. Solo la superficie había sido renovada parcialmente antes de que el proyecto se quedara sin fondos. Entrar no será fácil, dijo Mariela, trazando con un dedo la zona exacta. Hay una puerta trasera, o al menos había una. No sé en qué estado esté ahora. ¿Qué hay adentro?, pregunté. Escaleras estrechas, oscuras. Mi padre confiaba más en la estructura que en la decoración. Abajo está la bóveda. No es una bóveda lujosa, pero está protegida. Diego frunció el ceño. ¿Protegida cómo? Mariela respiró hondo. Con un sistema mecánico, no eléctrico. Mi padre nunca confió en sistemas digitales. Hay una llave de metal, pesada, antigua. Solo hay una, y la tengo yo. Sacó un pequeño colgante de su cuello, un colgante que siempre llevaba puesto, pero que jamás habíamos notado que tenía doble fondo. Lo abrió. Dentro había una llave pequeña, opaca, de metal grueso. Esta es la entrada a todo, dijo. A mí me recorrió un escalofrío. Entonces es eso lo que él quiere. No, corrigió ella. Él quiere lo que está detrás de la puerta que abre esta llave. Diego la tomó de la mano. Cuando entremos, ¿qué vamos a encontrar? Mariela se quedó en silencio un largo momento. Cuando habló, su voz estaba llena de peso. La prueba de todo lo que mi tío hizo. Documentos originales, nombres, fechas, transacciones, firmas, videos y algo más. ¿Qué más?, pregunté. Ella levantó la mirada. Sus ojos oscuros parecían más grandes. Una carta. La última carta que mi padre escribió. Y sé que es para mí. Un nudo se me formó en la garganta. Diego también estaba al borde del llanto. Entonces vamos a traerla, dijo él. Vamos a traerlo todo. Y vamos a terminar con esto. Mariela respiró hondo. Sí, pero una cosa más. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle, como si esperara ver sombras moverse. Antes de ir,
Tengo que hablar con tu madre. Diego abrió los ojos, horrorizado. ¿Con mamá? ¿Para qué? Mariela se volvió hacia nosotros, con una expresión que jamás le habíamos visto. Una mezcla de dolor y resolución, porque ella ya sospecha de mí. Y si no le digo algo, no todo, pero algo, su desconfianza se convertirá en un problema. Y yo no puedo arriesgarme a que ella hable con la persona equivocada. Diego se pasó la mano por la cara. Mi mamá no haría eso. Mariela levantó una ceja, con suavidad. Diego, tu madre habla cuando tiene dudas, cuando siente que algo se le oculta, cuando cree que debe proteger a la familia. Y no sabe que protegerme a mí es protegerlos a todos ustedes. Diego se quedó en silencio. Yo también, porque ambos sabíamos que Mariela tenía razón. Si mamá sospechaba más, si mamá hacía una llamada equivocada, si mamá preguntaba en el lugar indebido, todo se derrumbaría. Quiero verla hoy, dijo Mariela, antes de que vayamos al sótano. Diego respiró hondo. ¿Qué le vas a decir? Mariela miró hacia la ventana, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y valentía. La verdad, susurró, o al menos la parte que ella puede soportar. El plan de Mariela tenía sentido, pero eso no hacía que resultara menos arriesgado. Hablar con mamá, antes de todo, antes de enfrentarse al sótano, al pasado, al tío, a los documentos, era casi tan peligroso como enfrentarse al enemigo mismo. Pero Mariela conocía a mamá mejor de lo que creíamos. Tal vez porque siempre observó en silencio. Tal vez porque sabía que, en una familia como la nuestra, el peor adversario no era un criminal, sino la incertidumbre. A media mañana llegamos a la casa de mis padres. El aire estaba frío y el silencio del barrio pesaba más de lo normal. Mariela caminaba con paso firme, aunque yo podía ver cómo sus dedos jugaban nerviosos con la llave colgando en su collar. Diego iba junto a ella, como si cada movimiento fuera una señal. Mamá abrió la puerta antes de que tocáramos, como si hubiera estado esperando. Pasen, dijo, sin sonreír. Mariela fue la primera en entrar. Yo observé su espalda recta, su elegancia silenciosa, su dignidad tallada en cada gesto. Era impresionante. Diego y yo la seguimos, mucho menos seguros. Nos sentamos en la sala. Papá no estaba. Mamá dijo que había salido temprano. Mejor así. Papá era un hombre paciente, pero no demasiado hábil para manejar secretos, o para callarlos. Mamá fue directa. ¿Qué está pasando, Mariela? Ni buenos días, ni cortesía, ni rodeos. Mariela entrelazó los dedos sobre sus piernas y respiró despacio. Señora Romero, gracias por verme. Mamá frunció los labios. No me agradezcas, solo quiero claridad. Diego abrió la boca para intervenir, pero Mariela levantó la mano con suavidad, pidiéndole silencio. Está bien, Diego, déjame hablar, dijo. Diego la miró con mezcla de temor y orgullo. Mamá cruzó los brazos y la observó con atención. No era hostilidad, era desconfianza, pura. Mariela comenzó. Sé que han escuchado cosas sobre mi familia y sé que he ocultado parte de mi pasado. Mamá asintió lentamente, sin apartar la mirada. Sí, y no entiendo por qué. Mariela tragó saliva, pero no bajó la mirada, porque quería protegerlos. Eso hizo que mamá frunciera el ceño. ¿Protegernos de qué? Mariela respiró hondo, como quien se prepara para un salto desde una altura peligrosa. De mi tío respondió. Diego y yo nos tensamos. Mamá parpadeó. ¿Tu tío? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Mariela habló despacio, con una calma casi clínica. Él destruyó a mi familia. Mi padre, mi madre, nuestra empresa. Fue una traición. Y desde entonces he intentado mantenerme lejos de él y de todo lo que ocurrió. Mamá ladeó la cabeza. Pero si ya pasó, ¿qué riesgo hay ahora? Ahí, Mariela dudó. Solo un segundo, pero lo suficiente para que mamá lo notara. Mariela, dijo mamá en voz baja. ¿Está vivo ese hombre? Mariela asintió.
Sí, y está aquí, en este país. La expresión de mamá cambió. Su mirada pasó de la desconfianza a un tipo de alarma fría que rara vez mostraba. ¿Y por qué habría venido?, preguntó. Mariela sostuvo su mirada. Porque cree que yo tengo algo que puede incriminarlo. Mamá abrió los ojos como platos. ¿Tú, una prueba? Mariela bajó ligeramente la cabeza. Mi padre me la dejó. Él sabía que el peligro podía volver, y antes de morir me dio instrucciones claras. Pero yo era joven, asustada. Solo hice lo que pude: esconderme, cambiar de nombre, empezar de cero. El silencio era tan denso que parecía llenarse de electricidad. Y cuando Diego me pidió matrimonio, continuó Mariela, pensé que lo peor ya había pasado. Creí que podía dejar atrás mi antiguo mundo, que este nuevo hogar sería un refugio. Mamá no habló. Mariela siguió. Pero estaba equivocada. Él me encontró, o al menos está cerca de hacerlo. Diego se inclinó hacia adelante. Mamá dijo con voz firme: «Lo que está a punto de pasar es serio. Necesitamos que entiendas y que confíes en nosotros, que no hagas preguntas fuera de esta casa, que no llames a nadie, que no hables con nadie sobre Mariela». Mamá entrecerró los ojos. ¿Por qué? Porque cualquier palabra puede llegar a los oídos equivocados, respondí yo. Mamá volteó hacia mí. No estaba acostumbrada a que yo hablara con ese tono. ¿Y qué piensan hacer?, preguntó. Mariela respiró profundo. Recuperar lo que mi padre dejó, lo que él quiso que protegiera, y entregarlo a la persona adecuada para terminar con esto. Mamá dejó caer las manos sobre sus piernas, sorprendida. ¿Y eso te pondrá a salvo? Mariela dudó. Eso nos pondrá a salvo a todos. Diego añadió: «No vamos a permitir que ese hombre llegue aquí. No vamos a dejar que toque esta casa, mamá. Pero para eso necesitamos tu silencio, tu discreción y tu apoyo». Mamá se quedó inmóvil. Sus ojos iban de Mariela a Diego y luego a mí. Finalmente habló, con una voz más suave de lo que esperaba. «Mariela», dijo, sin dureza, «¿todo esto lo has cargado sola?» La pregunta desarmó a Mariela de una forma que no habíamos visto nunca. No lloró, no tembló, no se quebró, pero sus ojos brillaron de un modo diferente, con vulnerabilidad real. Sí respondió, apenas audible, desde los 16 años. Mamá apoyó las manos sobre sus piernas y respiró hondo. Por un momento pensé que iba a reprenderla, o a ordenarle que no se metiera en problemas. Pero lo que hizo fue inesperado. Muy despacio, mamá se levantó, caminó hacia Mariela y se arrodilló frente a ella. Diego y yo nos quedamos petrificados. Mamá tomó las manos de Mariela entre las suyas. «Perdóname», dijo, con voz suave. No sabía que... Su voz se quebró. No sabía que había sufrido tanto, hija. Mariela abrió los ojos, sorprendida. «Hija, hija». Esa palabra nunca antes la había usado con ella. «Señora Romero», susurró Mariela. Pero mamá negó con la cabeza. «Llámame Clara», dijo. «Y, escucha bien, nadie te va a hacer daño mientras estés bajo mi techo. Nadie. Este es tu hogar también. Pase lo que pase». Mariela se llevó una mano al pecho. Diego se cubrió la boca, emocionado. Yo tuve que mirar al techo para no quebrarme. Mamá, con su voz más firme, añadió: «Dime qué necesitas. Dime qué debo hacer para protegerte». Mariela respiró hondo y respondió: «Necesito que no me detengan. Necesito ir a esa casa hoy». Mamá apretó su mano con fuerza. «Entonces, ve», dijo. «Ve y trae lo que tu padre quiso que cuidaras. Y vuelvan aquí, juntos». Diego tomó aire, aliviado. «Yo también». Pero Mariela inclinó la cabeza, con una mezcla de gratitud y dolor. «Gracias», susurró. «Esta vez no estoy sola». Cuando salimos de la casa, Diego y yo caminamos a los lados de Mariela. Ella se detuvo justo antes de llegar a la calle. Miró el cielo, como si buscara una señal. «¿Estás lista?», pregunté.
Ella asintió. Sí, vamos, pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo, lo abrí, y el aire se me escapó del cuerpo. Era otra foto. Esta vez no era Mariela, era mamá, sentada en el sofá, tomada apenas unos minutos después de que nos fuimos. Y debajo, un mensaje. Te lo advertí. El mundo se me apagó por un segundo. La foto seguía allí, brillando en la pantalla como si fuera una sentencia. Mamá, sentada exactamente en el mismo sofá donde había estado consolando a Mariela minutos antes. La luz, la sombra, el ángulo, todo indicaba que la habían fotografiado desde la ventana del comedor, desde afuera, desde muy cerca. Diego vio mi rostro y me arrebató el teléfono sin esperar permiso. Lo miró, y toda su expresión cambió. Sus ojos, normalmente cálidos, se volvieron de un tono oscuro que jamás le había visto. Luego, lentamente, se lo pasó a Mariela. Ella lo observó en silencio. Su manera de mantenerse firme ante el terror era casi inquietante. No dijo, Dios mío, ni no puede ser, como un mortal común. Solo apretó la mandíbula y respiró hondo. Ya está aquí, dijo con voz baja. Diego dio un paso atrás, como si la noticia lo golpeara físicamente. ¿Aquí? ¿En el barrio? ¿En la calle? Su voz temblaba, rabiosa, protectora, rota. Mariela asintió. No enviaría una foto tan reciente si no estuviera de cerca. Está observando, esperando, midiendo. Yo apreté los puños. ¿Por qué le envía las fotos a Elías y no a ti? Mariela me miró un instante, con tristeza. Porque sabe que mi mayor miedo no es que él me encuentre, dijo, sino que hiera a quienes amo. Diego cerró los ojos, como si esas palabras lo aplastaran. Tenemos que volver a la casa, dije, ya girando para correr. Mariela me agarró del brazo con fuerza insólita. ¡No!, exclamó, y fue la primera vez que le escuché alzar la voz. Es exactamente lo que él quiere. Diego frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Mariela respiró profundo. Se llevó una mano al pecho, como si sostener esa llave, oculta bajo su blusa, le diera coraje. Ese hombre siempre juega con los impulsos, explicó. Envía un mensaje y espera el siguiente movimiento. Sabe que si se meten con tu familia, tú vas a reaccionar. Y si reaccionas, te expones. Y si te expones, él gana. Me quedé congelado. Diego también. No podemos volver, dijo Mariela con absoluta certeza. Al menos, no ahora. No sin un plan. No sabiendo que él está vigilando cada uno de nuestros pasos. Diego respiraba agitado. Pero, mamá. Mariela negó. Suave, pero firme. Tu madre está bien. Si quisiera hacerle daño, lo habría hecho allá mismo. Esto es una advertencia. Una demostración de que está cerca. No quiere herirla. Quiere que yo sienta que nadie está fuera de su alcance. El silencio fue un puñal. Tenía razón. Ese hombre estaba jugando con nosotros. Como un cazador que no tiene prisa porque sabe que la presa ya está cansada. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, con la voz tensa. Mariela volvió a mirar hacia la calle, como si pudiera ver más allá de los autos, más allá de las sombras. Seguimos con el plan, dijo. ¿Ir al sótano?, preguntó Diego. Ella asintió. Sí, ahora más que nunca, porque si él está tan cerca, significa que está buscando ese documento también, y si lo encuentra antes que yo, no tendremos salida. Diego me miró. Yo lo miré a él, y aunque ambos teníamos miedo, sabíamos lo que había que hacer. El camino hacia el viejo barrio de Mariela fue largo y silencioso. Ella no decía nada, mirando por la ventana. Diego manejaba con las manos rígidas sobre el volante. Yo revisaba el retrovisor cada 10 segundos, buscando señales de algún auto sospechoso. Pero todo parecía normal, demasiado normal. Y eso era precisamente lo inquietante. ¿Esto es aquí?, pregunté cuando llegamos a una calle vieja, con casas semiderruidas, postes inclinados y una librería abandonada en la esquina. Mariela asintió.
Este era mi mundo, susurró. El lugar donde crecí y el lugar donde perdí todo. Bajamos del auto rápido. Diego le puso una gorra y una bufanda para ocultar parte de su rostro. Yo me aseguré de que no nos siguieran. No vi nada, pero la sensación de ser observados era tan fuerte que casi podía tocarla. Nos acercamos a la librería. Tenía ventanas rotas, una puerta oxidada y un olor a humedad que se escapaba por las rendijas. Claramente, nadie había estado allí en años. Mariela se detuvo frente a la fachada, respiró hondo y murmuró: «Papá, vamos a terminar esto». Diego y yo intercambiamos miradas. Ella empujó la puerta. Crujió, pero cedió. Adentro olía a papel mojado, a polvo, a abandono. La luz entraba por un agujero en el techo, iluminando montones de libros viejos tirados por el suelo. «La entrada está al fondo», dijo Mariela, «detrás del estante de historia». Caminamos con pasos lentos, esquivando maderas rotas. Mariela llevaba en la mano la llave que colgaba de su collar. Diego iba detrás de ella, casi pegado, como si quisiera interponerse entre ella y el mundo entero. Finalmente llegamos al estante. Mariela lo miró. «Ayúdenme». Los tres empujamos el mueble. Era pesado, pero se deslizó poco a poco. Y debajo apareció una puerta metálica pequeña, casi enterrada. La pintura estaba oxidada, pero la cerradura era extrañamente nueva. Diego se agachó. «Alguien ha intentado abrirla», murmuró, señalando marcas de herramientas en el metal. Mariela palideció. «Él estuvo aquí», susurró. «Hace poco». Yo tragué saliva. «Entonces tenemos que bajar rápido». Mariela introdujo la llave. Giró. Hubo un chasquido. La puerta se abrió. Un olor frío, húmedo y antiguo subió desde las escaleras oscuras. «Yo primero», dijo Diego. No respondió Mariela. «Yo conozco el camino. Yo voy adelante». Y bajó. Tragando miedo, la seguimos. Las escaleras eran estrechas, de cemento húmedo. La única luz era la del celular de Mariela. El silencio era tan pesado que podía escucharse el eco de nuestras respiraciones. Al llegar al final, Mariela apuntó la luz hacia el frente. Ahí estaba, una bóveda de metal, grande, gris, cubierta de polvo. La puerta tenía exactamente la misma llave que Mariela guardaba. Ella la introdujo, giró, y entonces ocurrió. Un sonido arriba, fuerte, rotundo, una puerta golpeada. Diego y yo nos miramos de golpe. Mariela dio un paso atrás. Otro golpe, otro más, y una voz grave, lenta, monstruosa. «Mariela». Sabía que vendrías. Diego me empujó hacia Mariela, protegiéndola con su cuerpo. El aire se volvió hielo. No necesitábamos verlo para saberlo. El tío estaba arriba. Había llegado. El sonido de esa voz atravesó el sótano como un cuchillo. Grave, lenta, controlada. La voz de alguien que no necesita gritar para infundir miedo. Diego me miró, con los ojos desorbitados. Mariela quedó paralizada, como si el tiempo la hubiese alcanzado de golpe después de tantos años huyendo. Ella no respiraba, ni pestañeaba. Era como si su cuerpo reconociera ese tono antes que su mente. Arriba, los pasos comenzaron a resonar, pausados, seguros, como alguien que no teme entrar en la oscuridad, como alguien que conoce el terreno, como alguien que sabe que ya ganó. Diego reaccionó primero. Se movió hacia las escaleras y me hizo una seña. «Toma a Mariela», susurró con urgencia. Yo la agarré del brazo, pero ella parecía hecha de piedra. «Mariela», susurré, «tienes que moverte». Ella no respondía. No lloraba, no temblaba. Era más aterrador que si lo hiciera. Diego volvió a hablar. «Mariela, mírame». Ella levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban llenos de algo que nunca le había visto, terror absoluto, como si la sombra que bajaba por las escaleras hubiera sido la pesadilla que la acompañó toda su vida, y de repente se materializara frente a ella.
Él murmuró apenas. Él está aquí. Diego la tomó del rostro con ambas manos. Mi amor, escucha. No vamos a dejar que te toque. ¿Me escuchas? No te va a tocar. Otro paso. Otro más cerca. La escalera crujió. Yo sabía que tenía que moverme, que tenía que pensar rápido, que tenía que hacer algo más que mirar. Mariela, dije, tomando aire. ¡Ábrelo! Ella parpadeó confusa. ¿El qué? La bóveda, respondí. Toma lo que vinimos a buscar. ¿Es ahora o nunca? Sus ojos cambiaron. Esa chispa de fuerza silenciosa volvió a encenderse entre el miedo. Se volvió hacia la bóveda. Metió la llave. Giró. Un sistema mecánico interno comenzó a moverse con chasquidos metálicos. Lento, muy lento, demasiado lento. Diego subió 2 escalones. Su voz salió controlada, pero llena de furia. «No bajará más. No mientras yo esté aquí. Diego, vuelve», le dije. «No sabes quién está ahí». «Sí sé quién es», respondió. «Y no voy a dejarlo acercarse a ella. Otro golpe arriba». El sonido del marco quebrándose. Mariela logró que la bóveda cediera. La puerta se abrió con un chirrido metálico que pareció retumbar en todo el edificio. Dentro solo había una caja pequeña, negra, de metal grueso, un candado igual al de la bóveda. Mariela introdujo la segunda llave. Abrió. Dentro había varios documentos amarillentos, encuadernados, fotos, sobres, una memoria USB antigua, un cuaderno con nombres y una carta doblada cuidadosamente. Ella tomó todo con manos temblorosas. «Es esto», susurró. «Todo lo que él hizo. Todo está aquí». El sonido de los pasos se detuvo justo al inicio de la escalera. El silencio se volvió insoportable. Entonces escuchamos un suspiro. «Mariela», dijo la voz, «tu padre habría querido que nos quedáramos en familia». Mariela cerró los ojos con fuerza, como si aquella frase la desgarrara desde adentro. «No será familia nunca más», dijo en voz baja. El hombre comenzó a bajar. 1, 2, 3 escalones. Diego subió un escalón más, interponiéndose entre Mariela y la oscuridad. «¡Detente!», gritó Diego. Una risa suave resonó. «¿Tú eres el esposo?», preguntó la voz, con burla. «Valiente, pero estúpido». Diego apretó el puño. «Si das un paso más, llamo a la policía». La risa se hizo más audible. «¿Y qué les dirás? ¿Que un familiar vino a recuperarlo?», respondió la voz. «Soy el dueño legítimo de esta propiedad. Todo me pertenece». «¡Mentira!», gritó Mariela desde atrás. «Papá te lo quitó todo antes de morir. Todo lo que dejaste fue destrucción». Los pasos se reanudaron. Mariela retrocedió hacia mí. Yo me puse delante de ella sin pensarlo. Entonces, finalmente, la silueta apareció en lo alto de las escaleras. Era un hombre alto, vestido completamente de negro, con el cabello gris peinado hacia atrás. Su rostro era duro, afilado, marcado por el tiempo, pero también por la vida de un hombre que jamás ha sido cuestionado. Su sonrisa era pequeña, fría, vacía. «Sobrina», dijo inclinando ligeramente la cabeza, «has dejado que te influencien». Mariela dio un paso atrás, aferrando la caja contra su pecho. «No tienes derecho a seguir mi vida», dijo ella, «ni a tocar nada de lo que está aquí». Él bajó 2 escalones más. «Tengo más derecho que tú, niña ingrata. Tu padre firmó documentos en blanco, y yo los llené. Él confiaba en mí, siempre lo hizo. Que muriera no es mi culpa. Y tu madre». Hizo un gesto despreocupado con la mano. Era demasiado débil para este mundo. Diego explotó. «¡Cállate!», el tío sonrió. «Ah, así que este es el hombre que te hace sentir protegida», se dirigió a Diego. «Dime, ¿te contó que mató a tu padre lentamente? ¿Que lo hundió con deudas falsas? ¿Que lo dejó sin nada? ¿Y tú crees que no hará lo mismo contigo?» Diego estaba a punto de lanzarse escaleras arriba. «¡Diego, no!», grité. «Eso es lo que quiere». El tío bajó otro escalón. Ahora estaba a solo 6 de distancia. «Ustedes no entienden», dijo con voz suave. «Ella es mía,
Siempre lo ha sido. Todo lo que tiene me pertenece. Mariela tembló. Diego contuvo el aliento. Yo di un paso adelante. Si das un paso más, le advertí, te juro que no bajarás vivo. Él sonrió como si aquello fuera un cumplido. ¡Qué dramáticos! No vine a herirlos. Solo vine a recuperar lo que es mío. Denme la caja y los dejaré vivir tranquilos. Mariela respiró profundamente y entonces pasó. Sacó la carta. La sostuvo frente a él. ¿Buscas esto?, preguntó. El tío se quedó inmóvil. Sus ojos se clavaron en la carta como un animal viendo comida. «Ese papel», susurró. Mariela lo rompió. Justo frente a él, trozo por trozo, lentamente, de manera que él pudiera ver cada fibra deshacerse entre sus dedos. El rostro del hombre se transformó, primero en shock, luego en rabia, luego en algo peor, odio silencioso. «Te voy a destruir», dijo él con una voz tan baja que hizo temblar el cemento, y dio un paso brutal hacia abajo. Mariela gritó. Diego saltó hacia él. Yo corrí, pero entonces un tercer sonido desde arriba. Una puerta abriéndose, un golpe seco, un grito, y alguien cayó desde el piso superior, chocando contra el suelo de la librería. Los tres miramos hacia arriba, y lo vimos, a un hombre desconocido, vestido de negro, con un arma en la mano, y una insignia colgando del cuello. ¡Policía!, gritó. «¡Nadie se mueva!». El tío se quedó congelado. Diego también. Mariela sollozó, retrocediendo. Yo sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. El oficial bajó lentamente por las escaleras, apuntando directo al hombre que había destruido una familia. «Fernando Robledo no está muerto», dijo el policía. «Está bajo protección». Y nos envió para terminar lo que él empezó. Mariela dejó caer la caja. Diego me miró sin comprender, y yo no sabía si llorar o empezar a correr. Las palabras del oficial quedaron suspendidas en el aire como un golpe inesperado, una verdad que ninguno de nosotros tenía la capacidad de procesar en ese instante. Fernando Robledo no está muerto. El padre de Mariela, el hombre cuyo entierro ella misma había presenciado, el hombre que había sido declarado fallecido hacía años. Mariela se tambaleó. Diego la sostuvo antes de que cayera. «No», murmuró ella, «eso no puede ser. Yo estuve allí, yo vi su ataúd, yo escuché al médico, yo...». El oficial bajó los últimos escalones y se colocó entre nosotros y el tío. Su arma continuaba apuntando directamente a aquel hombre sombrío, cuya presencia helaba el aire. «Señorita Robledo», dijo con una mezcla de respeto y prisa. «Su padre está vivo. Fingió su muerte hace años, para protegerla a usted». Las piernas de Mariela cedieron, y Diego tuvo que abrazarla para sostenerla. «¡Mentira!», rugió su tío. «Esto es una farsa. Fernandito siempre fue un cobarde, un sentimental. ¿Debo creer que se escondió como un ratón durante años?». El policía no apartó la mirada. «Exactamente. Se escondió después de descubrir que usted intentaba matarla también a ella». Yo sentí el estómago retorcerse. Diego apretó los dientes con tanta fuerza que pensé que iba a romperlos. Mariela, en cambio, solo susurró: «¿Papá? ¿Vivo?». El oficial asintió. «Y es precisamente por eso que estamos aquí». Él nos contactó, nos dio coordenadas, nombres, documentos y la manera de rastrear a su tío. Él sabía que tarde o temprano usted vendría por la caja, y sabía que su tío también lo haría. El tío soltó una carcajada seca, fanática, llena de veneno. «Fernando no sabía nada. Ese sótano era mío antes que de él. Todo lo que hay es mío. Todo lo que era su vida me pertenecía. Y tú», señaló a Mariela, «tú, niña estúpida, siempre estuviste destinada a entregar lo que guardabas sin saberlo». El oficial avanzó otro paso. «Señor Aguilar, está arrestado». El tío no se movió al principio, pero entonces su expresión cambió. Sus ojos,
fríos y calculadores, se abrieron apenas unos milímetros. Su respiración se volvió lenta. Su mano derecha descendió, como si fuera a apoyarse en el pasamanos. Pero no fue eso lo que tomó. De su cintura sacó un cuchillo, pequeño, plateado, reluciente bajo la luz del celular de Mariela. Todo ocurrió en un segundo. ¡Cuidado!, grité. Diego empujó a Mariela detrás de mí. El tío saltó los últimos escalones y se lanzó hacia el oficial con una agilidad peligrosa. El arma se disparó. Un estruendo ensordecedor llenó el sótano. Un destello iluminó las paredes. Y el tío cayó de rodillas, con un rugido gutural. Pero no cayó del todo. No estaba muerto, solo herido. Se levantó con un esfuerzo feroz, con el cuchillo aún en la mano, y se abalanzó hacia el oficial, dispuesto a matarlo, aunque fuera en su último aliento. Y fue Diego quien reaccionó. No el policía, no yo. Diego, mi hermano, el que siempre había sido calmado, dulce, tranquilo. Él se lanzó sobre el tío, lo derribó, y comenzó a forcejear con él en el piso. ¡Diego!, grité. ¡No! ¡Mariela!, gritó su nombre. Era un grito desgarrado, casi animal. El tío forcejeaba con fuerza inhumana. Intentó clavarle el cuchillo en el cuello. Diego lo detuvo con ambas manos, pero el filo descendía poco a poco, milímetro a milímetro. El tío aprovechó su herida. El dolor lo hacía más violento, más desesperado. El policía trató de acercarse, pero su pierna sangraba. Yo intenté intervenir, pero el oficial extendió una mano para detenerme. «¡No, no baje!», jadeó. «Puede matarlo a usted también. Es mi hermano», grité. Y bajé igual. Me lancé sobre el brazo del tío, jalándolo hacia atrás con toda mi fuerza. Diego empujó en dirección contraria. El cuchillo cayó. Rebotó en el cemento. Diego no soltó al tío, ni yo. Fue el oficial quien, arrastrándose, logró tomar su arma y apuntarle a la cabeza. «¡No se mueva!», ordenó exhausto. «Es su última advertencia». El tío respiraba con furia, como un animal acornerado. Nos miraba a los tres con un odio que helaba los huesos. Y entonces, en un susurro que me heló la espalda, dijo: «Tu padre no está tan vivo como crees, Mariela». Las palabras subieron por la escalera hasta donde estaba ella, y la vi detenerse en seco, como si la hubieran golpeado. ¿Qué quiere decir?, preguntó ella, temblando. El tío sonrió. Una sonrisa lenta, cruel, vacía de humanidad, que nunca escapó, que nunca se escondió, que nunca los dejó, porque yo lo encontré antes de que pudiera hacerlo. El silencio se quebró. Mariela ahogó un grito con la mano. Diego se tensó violentamente. Yo sentí náuseas. El tío soltó una risa macabra. «Tu padre no te abandonó, niña. Yo me aseguré de que nadie volviera a mí a encontrarlo». Antes de que procesáramos esa revelación, el oficial volvió a gritar: «¡Al suelo! ¡Boca abajo! ¡Ahora!». Y por primera vez desde que lo conocíamos, el tío obedeció. Quizás porque ya había dicho lo que quería decir. Quizás porque herir el alma de Mariela era su golpe final. Diego jadeaba, agachado junto a él. Yo también estaba sin aliento. El policía llamó refuerzos por radio, pero Mariela estaba de pie, junto a la bóveda abierta, sosteniendo la caja contra su pecho, con el rostro empapado en lágrimas silenciosas. Parecía que todo el peso de su vida acababa de caer sobre ella en un solo instante. Caminé hacia ella. «Mariela», susurré. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban vacíos, vacíos de esperanza, vacíos de luz. «Mi papá», dijo, «no está vivo». Diego subió corriendo los últimos escalones y la abrazó fuerte. Ella se rompió en sus brazos, llorando como nunca antes la habíamos visto llorar. «Te mintieron», susurró él. «No le creas. Él quiere destruirte, quiere romperte. No le creas». El oficial, herido, apoyado contra la pared, dijo con dificultad: «Señorita,
No sabemos aún la verdad completa, pero su padre sí nos contactó, hace meses, antes de desaparecer otra vez. Mariela alzó la vista. ¿Desaparecer?, preguntó. El oficial asintió y dejó un mensaje para usted. Un único mensaje. Mariela se limpió las lágrimas con la manga. ¿Cuál?, susurró. El oficial se acomodó, respiró hondo y dijo: «Dile a mi hija que no confíe en nadie de la familia Aguilar». El tío, esposado en el suelo, dejó escapar una carcajada fría. «Él sabía menos de lo que crees», dijo. «Si hubiera entendido realmente, jamás habría confiado en tu madre». La sangre de Mariela se detuvo. Se quedó completamente quieta. Diego la miró, confundido. «Yo también». ¿Qué quiere decir?, pregunté. El tío sonrió. «Tu madre, Clara, no era tan inocente como tú crees». Mariela dejó caer la caja de metal, y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. La caja golpeó el piso de cemento con un sonido hueco que retumbó en todo el sótano. El tío, aún esposado, sonreía como un depredador satisfecho después de clavar el colmillo. El oficial intentaba mantenerse consciente, apoyado contra la pared, mientras Diego y yo nos quedábamos congelados ante esa última frase que había dejado caer como veneno. «Tu madre, Clara, no era tan inocente como tú crees». Mariela no parpadeaba. Su respiración se había detenido. Era como si su mente estuviera procesando una cifra que jamás creyó posible, como si la idea misma de relacionar a mamá a Clara, la mujer que la acababa de llamar hija con la red oscura de su tío, fuera una blasfemia. Diego fue el primero en reaccionar. «¡No le creas!», gritó. «Está mintiendo para lastimarte, Mariela. Es lo único que sabe hacer». El tío soltó una risa suave, casi elegante. «¿Mentir? No, muchacho. Yo solo digo verdades que ustedes no quieren escuchar». Me acerqué a Mariela y la toqué suavemente del hombro. «No escuches nada de lo que diga», susurré. «Quiere destruirte. Es lo único que quiere». Pero ella no respondió. No lloraba, no gritaba, no se derrumbaba. Era como si todo su cuerpo hubiera entrado en una especie de congelamiento interno, como si su cerebro estuviera buscando, desesperadamente, alguna memoria, algún gesto, alguna señal que justificara o desmintiera lo que acababa de escuchar. El tío continuó, disfrutando cada palabra. «Clara sabía más de lo que tú crees, Mariela. Ella supo quién era tu padre, antes de que tú entraras a esa casa. Supo de los rumores, supo del colapso, supo de la desaparición, y aún así, fue la primera en decir que tú no encajabas». Diego dio un paso hacia él. «Cállate o te hago callar». El tío lo ignoró completamente. «Ella no se casó con tu padre por amor», continuó. «Se casó porque su familia necesitaba ascender, y cuando el ascenso se derrumbó, buscó otro, a ustedes». Diego se quedó inmóvil. Yo también. Mariela dio un paso atrás. Su rostro perdió todo color. «Mi madre», susurró. «¿Conocía a mi padre?». El tío ladeó la cabeza. Digamos que no le era desconocido. Digamos que ella sabía perfectamente quién eras tú antes de entrar a esa casa como la novia humilde que no sabíamos de dónde salió. Yo podía escuchar mi propio corazón golpear dentro del pecho. «No le creas», dije, tratando de mantener la cordura. Pero el tío siguió hablando como si nada. «Clara sabía de la existencia de la carpeta. Sabía que tu padre estaba en peligro. Sabía que tu tío yo estaba involucrado. Y aún así, te dejó entrar a su casa sin una sola pregunta». Mariela retrocedió otro paso. Sus pupilas estaban dilatadas, como si viera un fantasma. Ella no», balbuceó. «¿No qué?», preguntó el tío, envenenando cada sílaba con regocijo. «No lo sabía. ¿No estaba informada? ¿No habló con la gente correcta antes de aceptar que su hijo se casara contigo?».
Diego se llevó ambas manos al cabello. Mariela, no lo escuches, por favor, por favor. Es un monstruo. Él mató a tus padres. ¿Seguro?, preguntó el tío, levantando la ceja. ¿Seguro que fui yo? ¿Seguro que sabes tanto como crees? Silencio. Un silencio que dolía. El oficial, aún apoyado en la pared, intervino con la voz entrecortada. Señor Aguilar, está intentando confundirla. Todo lo que diga sin presencia legal carece de valor. El tío soltó un bufido. ¿Valor? Yo no busco valor legal. Yo busco decirle la verdad que su propio padre no pudo darle. Mariela apretó los puños. Finalmente, habló con un hilo de voz. ¿Verdad? El tío sonrió. Que tu padre no murió por mi culpa únicamente, y que tu madre tuvo una conversación muy interesante con él un día antes de que todo cayera. Mariela se quedó sin aire. Diego también. Yo avancé hacia el tío, furioso. ¡Ya basta! ¡Basta de mentiras! Pero él me miró con una frialdad que helaba. Pregúntale a Clara, respondió. Pregúntale por qué reconoció tu apellido la primera vez que Diego dijo que salía contigo. Pregúntale por qué sabía quién era tu tío. Pregúntale por qué sabía dónde vivías. Y pregúntale. Sus ojos se clavaron en Mariela. ¿Por qué supo lo de la llave antes que tú? Mariela se desplomó contra la pared. ¡No!, susurró. No, eso no puede ser. Ella me trató como hija. Los mejores actores son los que lloran cuando conviene, dijo el tío. Diego gritó. ¡Eso es mentira! Pero entonces, Mariela lo miró, y fue una mirada que me rompió el alma. Diego, susurró. ¿Tu mamá sabía de mi apellido antes de conocerme? Diego abrió los labios, pero no salió ningún sonido. Contéstame, dijo Mariela, temblando. ¿Lo sabía? Diego tragó saliva. Mi mamá, meses antes de conocerte, vio una noticia sobre el colapso de tu familia. Mariela lo miró con horror. ¿Y nunca me lo dijeron? Diego negó, desesperado. Porque no pensábamos que eras tú. Tu apellido era distinto. Tu vida era distinta. No te parecías en nada a la chica de esa foto. No sabíamos. El tío se rió apenas, satisfecho. La verdad, siempre duele, ¿no? Entonces, Mariela se enderezó, tomó aire, y se volvió hacia el oficial. ¿Dónde está mi padre?, preguntó con voz dura. ¿Dónde lo vieron por última vez? El oficial dudó. Señorita Robledo, es complicado. Dime. Su voz quebró, pero no retrocedió. El oficial cerró los ojos un instante. Su padre desapareció hace 3 meses, sin dejar rastro. Antes de desaparecer, dejó una nota. Solo una. Mariela tragó saliva. ¿Qué decía? El oficial respondió lentamente. Si algo me pasa, no miren hacia adelante, miren hacia la familia. Hizo una pausa. De ella. Mariela sintió que las piernas le fallaban. Yo tuve que sostenerla. Diego se acercó y la tomó del rostro. Mi amor, no creas nada de lo que dice ese hombre. Por favor. Pero ella no lo escuchaba. Su mirada estaba perdida, rota. Él quiso decir, ¿mi madre?, susurró. El tío, esposado, sonrió con una calma escalofriante. Y ahora, sobrina, ya sabes dónde empezar a buscar la verdad. La expresión de Mariela cambió. Ya no era miedo, ni duda, ni dolor. Era otra cosa. Determinación fría. Se levantó lentamente, mirando al tío con una intensidad que no le habíamos visto nunca. Y dijo, cuando salga de aquí, no voy a detenerme hasta saber qué hiciste. ¿Y qué hizo ella? Diego la llamó. Mariela, no. Pero ella ya había tomado una decisión, y todos lo sabíamos. Aún quedaba una última verdad por descubrir, y esa verdad no estaba en el sótano, estaba en casa. Salimos del sótano, como quien emerge de una pesadilla que aún no termina. La policía llegó en cuestión de minutos. 2 patrullas, un equipo médico y un vehículo especial para trasladar al tío esposado. Todo el barrio parecía haberse detenido a mirar.
Pero nosotros no veíamos nada. Mariela iba en el centro, muda, rígida, con la mirada perdida. Diego la sostenía de un brazo, yo del otro. Ninguno hablaba. No porque no hubiera nada que decir, sino porque la magnitud de lo que había ocurrido era demasiado grande para ponerlo en palabras. La traición, la revelación, la duda sembrada, la posibilidad terrible, insoportable de que mamá supiera más de lo que confesó, de que hubiese tenido algún rol, de que hubiese sabido quién era Mariela desde el inicio, y aún así la dejó entrar en la familia sin decir la verdad. Diego miraba al suelo, luchando con cada pensamiento. Yo intentaba procesar lo imposible, pero Mariela parecía estar caminando con un objetivo invisible. No era shock, no era miedo, era resolución, una fuerza silenciosa que nacía del dolor más profundo. Cuando llegamos al auto, Diego intentó abrir la puerta para que Mariela entrara. «Necesitas descansar», le dijo con voz suave. «Vamos a casa. Mamá debe querer verte. ¿Podemos hablar?» Mariela levantó la mano, pidiendo silencio. «No voy a casa», dijo. Diego se quedó inmóvil. «Mariela, mamá no tiene nada que ver con... no lo... ¿Sabes?», lo interrumpió con firmeza. Nunca antes la habíamos escuchado hablar con esa dureza. No era ira, no era desconfianza, era precisión, como si su mente estuviera ahora conectando piezas que jamás consideró antes. Diego dio un paso hacia ella. «Sí lo sé», insistió, «no le creas a ese hombre. Quiere destruirte, dividirnos, sembrar mentiras». Mariela lo miró con un dolor tan hondo que casi rompía también al que la veía. «¿Y si no es mentira?», preguntó. Diego apretó los dientes. «Mariela, por Dios, escucha». Pero ella volvió a interrumpirlo. «Diego, tu madre sabía quién era mi familia antes de conocerme. Solo sabía rumores», intentó él. «Nada preciso, nada confirmado». «¿Y por qué no me lo dijo?», preguntó ella. Silencio. Diego se quedó en blanco. «¿Por qué no me lo dijeron ninguno de ustedes?», añadió Mariela, ahora mirando a los dos. «¿Por qué todo estaba escondido? ¿Por qué todo se dijo a medias? Yo tragué saliva. Porque no sabíamos que eras tú, Mariela. Nunca lo imaginamos». Ella negó lentamente. «No es suficiente». Diego se llevó las manos al cabello, desesperado. «Mariela, estás asustada, estás confundida, acabas de enfrentar a tu tío, acabas de escuchar cosas horribles. No pienses que mi mamá, Clara», corrigió Mariela. Diego se quedó helado. Mariela continuó. «No voy a llamarla mamá hasta que sepa la verdad, hasta que sepa qué sabía y qué no, hasta que sepa si realmente quiso protegerme o solo protegerse ella misma». El silencio fue pesado, muy pesado. Diego respiró hondo. «Entonces, ¿a dónde quieres ir?». Mariela miró el horizonte, la calle vacía, las luces lejanas. «A un lugar donde no nos puedan escuchar», respondió. «¿Escuchar qué?», pregunté. Ella apretó la caja metálica contra su pecho. «Mi padre dejó más que documentos», susurró. «Él dejó una grabación». «¿Qué?». Diego abrió los ojos de golpe. «¿Una grabación?». Mariela asintió. «Dentro de la caja hay una memoria antigua, y mi padre siempre grababa todo, todo. Si escribió una carta, entonces también dejó su voz. Yo sentí un escalofrío. «¿Y qué quieres hacer?». Ella nos miró fijamente. «Escucharla. Ahora». Diego tragó saliva. «¿Dónde?». Mariela respondió sin dudar. «En su oficina. Su oficina. La oficina de Diego, la clínica donde trabaja, un lugar seguro, sin familiares, sin vecinos, sin miradas, un lugar donde nadie podría escucharnos». Diego asintió lentamente. «Vamos». Llegamos a la clínica en 20 minutos. El edificio estaba cerrado, las luces apagadas. Diego entró con su llave, encendió solo las lámparas mínimas. Mariela caminó directo a su consultorio, con pasos lentos pero firmes. Sacó la memoria USB con cuidado. Diego conectó su laptop. La pantalla encendió.
Todo estaba en silencio, excepto nuestra respiración agitada. Un archivo apareció. Mariela, solo para ti. Diego se echó hacia atrás. Yo contuve el aliento. Mariela se quedó inmóvil frente a la pantalla. ¿Estás lista?, pregunté. Ella no respondió, solo dio clic. La grabación comenzó. Una voz ronca, cansada, pero inconfundiblemente masculina, llenó el consultorio. Hija, si escuchas esto, significa que ya no estoy. Mariela llevó una mano a su boca. La voz continuó. Sé que estás asustada. Sé que el mundo se te vino abajo. Pero quiero que sepas algo que no pude decirte en vida. Algo que debe protegerte, incluso cuando yo no pueda. Diego tomó la mano de Mariela. Ella no la apartó. Tu tío no fue el único que nos traicionó. No fue el único que quiso nuestra caída. Hubo alguien más, alguien que conocía mis movimientos, mis contratos, mis socios, mis miedos. Alguien que sabía exactamente dónde presionar para destruirme sin ensuciarse las manos. Mariela estaba temblando. Esa persona estaba más cerca de lo que imaginas, muy cerca. Alguien que yo no sospeché hasta que fue demasiado tarde. El silencio de la grabación se prolongó un segundo eterno. Luego, la voz de su padre dijo, «Ten cuidado», con Clara Romero. Diego se llevó la mano al corazón, como si lo hubieran golpeado de verdad. Yo sentí la sangre abandonarme el rostro. Mariela no se movió, no respiró. La voz siguió. Ella no te odia, no desea hacerte daño, pero trabaja para alguien más, alguien poderoso, alguien que la ha manipulado durante años. Ella no es tu enemiga, pero tampoco es tu aliada. No confíes en lo que te diga, y sobre todo, no le entregues la carpeta. Diego murmuró sin aire. No. La voz finalizó con un susurro casi paternal. Ella también es víctima, pero puede destruirte sin saberlo. Ten cuidado, mi niña, te amo. La grabación terminó. El silencio fue absoluto. Mariela dejó caer la mano lentamente. La realidad cayó sobre nosotros como un golpe seco. Clara, mamá, estaba involucrada. No como enemiga, no como asesina, pero sí como pieza clave de alguien aún más poderoso. Mariela levantó la mirada, y en su rostro ya no había miedo, ni duda, había decisión. Voy a hablar con ella, dijo. Diego intentó detenerla. Mariela, espera, no sabemos qué. Ella lo miró fijamente. Voy a hablar con ella. Yo tragué saliva. ¿Y si ella no sabe que está siendo usada? Mariela respondió con una calma inquietante. Entonces lo descubriré. Pero no puedo seguir huyendo. No puedo seguir sin saber. No puedo seguir sin enfrentar la última pieza del rompecabezas. Diego cerró los ojos. Mariela, por favor. Ella tomó la caja y caminó hacia la puerta. Esta noche, dijo, voy a ver a Clara, sola. Diego y yo nos miramos, horrorizados. Esto ya no era solo peligroso, era una cita con la verdad, y tal vez con un final que no sabíamos si podríamos detener. Diego y yo la seguimos hacia la puerta, pero Mariela se detuvo en seco. No volteó, no necesitó hacerlo. Su voz salió firme, cortante, casi quebrada, pero inquebrantable. «Voy sola», repitió. «Mariela». «No», exclamó Diego, sujetándola del brazo. «No sabes lo que vas a encontrar. No sabes quién está detrás de todo. No puedes enfrentarlo sola». Ella se soltó con suavidad. «No es a ellos a quien voy a enfrentar», dijo. «Es a ella». Esas palabras helaron la habitación. No había ira en su tono, no había rencor. Había una verdad dolorosa, cruda, madura. Mariela no iba buscando pelea, iba buscando respuestas, las últimas, y sabía que ningún intermediario, ni policías, ni Diego, ni yo podría dárselas. El camino hacia la casa de mis padres fue el trayecto más silencioso que he vivido. Diego manejaba con el corazón en un hilo. Yo iba atrás, mirando a Mariela como si pudiera romperse en cualquier momento. Pero no,
Ella estaba más recta que nunca, con la caja metálica en su regazo, los ojos fijos en la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad sin realmente verlas. Cuando llegamos, la casa estaba iluminada. Mamá Clara no dormía. Mariela abrió la puerta antes de que Diego pudiera detenerla. Caminó directo hacia la sala. Mamá estaba sentada allí, en exactamente la misma posición de la foto que nos enviaron horas antes, como si no se hubiera movido. Al vernos entrar, se levantó de golpe. «Mariela, hija, ¿qué pasó? Me llamaron de la policía. Dijeron que encontraron a tu tío». Yo estaba. Mariela levantó una mano, un gesto suave, corto, petricor antes de la tormenta. Clara dijo, «Mamá se congeló». Ese nombre, en boca de Mariela, cayó como un golpe. «Necesito que hablemos», continuó Mariela. «Tú y yo, solas». Diego avanzó. «Mariela, yo solas», repitió ella sin levantar la voz. Mamá tragó saliva. «Claro», respondió. «Pasemos al comedor». Mariela caminó adelante. Clara detrás. Diego y yo quedamos en la puerta, incapaces de movernos, incapaces de irnos. La puerta del comedor se cerró. Y el silencio fue tan profundo que podíamos escuchar el reloj del pasillo marcando cada segundo. Dentro, Mariela dejó la caja sobre la mesa. Clara la miró. Sus manos temblaron. «¿Qué es eso?», preguntó. Mariela no respondió. Abrió la caja. Sacó la carta rota, los documentos, el cuaderno, la memoria USB. Luego, clavó sus ojos en Clara. «Necesito la verdad», dijo. «Toda». Clara respiró hondo, como si acabara de recibir un golpe en el pecho. «Mariela, yo siempre te he querido, te lo juro. No sé qué te han dicho, pero ¿conocías a mi padre?», preguntó Mariela. Clara parpadeó. «Yo escuché su nombre, su empresa. Cuando ocurrió el colapso, todos lo escucharon. Fue noticia nacional». «No estoy hablando de rumores», interrumpió Mariela. «¿Lo conociste? ¿Sí o no?». Clara abrió la boca y la cerró. Su silencio fue una confesión. Mariela no lloró, no tembló, no pestañeó. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó suavemente. Clara dejó caer las manos sobre la mesa. Porque tenía miedo», susurró. «¿De qué?», preguntó Mariela. «De que tú fueras un puente», respondió Clara, con la voz quebrándose. «Entre lo que queda de nuestra familia y gente peligrosa que buscaba a tu padre». Mariela apretó la mandíbula. «¿Trabajabas para alguien?». Clara se llevó las manos al rostro. «No trabajaba. Me presionaron, me vigilaron. Hace años, cuando Diego era pequeño, tu tío contactó a gente de aquí, políticos, empresarios, personas oscuras. Ellos sabían que tú existías. Sabían que tu padre guardaba algo. Yo creí que si te mantenías cerca, podía protegerte y proteger a mi familia también». Mariela sintió un pinchazo profundo en el pecho. «¿Por eso nunca me aceptaste al principio?». «Por miedo, repitió Clara con lágrimas en los ojos. «No porque fueras humilde, no porque no encajaras, sino porque sabía quién eras sin saber quién eras realmente». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Clara. «Y cuando te casaste con Diego, pensé que te alejabas del peligro. Pensé que tu tío ya no te encontraba. Pensé que mi silencio era protección, no traición». Mariela cerró los ojos, conteniendo un océano entero. «¿Y por qué no me dijiste la verdad antes?». Clara lloraba ya sin esconderlo, porque pensé que si te la decía, regresarías a tu pasado, a tu nombre, a tu dolor, a ese mundo horrible, y te perdería. Mariela abrió los ojos. «Nunca me tuviste que proteger de mí misma», susurró. «Solo de él». Clara dio un paso hacia ella. «Mariela, yo no soy tu enemiga, soy una mujer rota, una que cometió errores grandes, pero nunca quiso hacerte daño». Mariela dejó escapar un aliento tembloroso. «Mi padre dejó un mensaje», dijo, «para advertirme». Clara se tensó. «¿Qué dijo?». Mariela sostuvo la mirada. «No confíes en ella, pero protégela también».
Clara se llevó las manos al pecho, como si esas palabras la hubieran atravesado por dentro. Mariela dio un paso hacia ella. «No te odio», susurró, «pero necesito espacio para entender, para sanar, para ver quién eres, sin el miedo que te dominaron». Clara asintió lentamente, con lágrimas que no paraban. «Te doy todo el espacio que necesites», dijo. «Solo prométeme que no te irás, que seguirás luchando por ti, por Diego, por tu futuro». Mariela la miró con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. «No me voy a ir», respondió, «pero ya no voy a huir tampoco». Clara tomó aire como si regresara a la vida. «¿Y ahora qué harás?». Mariela bajó la mirada a la caja. «Ahora termino lo que mi padre empezó». Diego entró en ese momento, incapaz de esperar más. Mariela lo miró, caminó hacia él y se dejó abrazar. Y por primera vez desde que la conocíamos, Mariela lloró en paz. Lloró por lo perdido, por lo encontrado, por las verdades, por las heridas, por su padre, por su vida entera. Pero no lloró sola. La familia por fin la rodeó, y aunque el peligro no había terminado, por primera vez en años, Mariela dejó de ser la pieza que faltaba, para convertirse en la pieza que unía todo.